José. Ya el video está comenzando. Ya comenzó, ya estamos en vivo. Okay. Sí, estamos en vivo. Regrese, bueno. Ahí estamos en vivo. ¿Están listos? Ok, vamos, no hemos iniciado. Desde la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia les agradecemos la presencia a los diferentes medios de comunicación que están acá con nosotros, también a todas las personas que nos siguen a través de nuestra red social, el Facebook. Así que vamos a dar inicio con esta conferencia de prensa. El objetivo es darles a la población nacional un panorama de lo que podemos esperar en este segundo semestre del año en cuanto al periodo lluvioso, qué es lo que podemos esperar y también cuáles son las acciones a nivel interinstitucional que se están llevando a cabo por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Nos acompañarán en esta conferencia de prensa don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional, y don Alejandro Picado Eduarte, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Le doy la bienvenida a ambos y iniciamos esta conferencia de prensa con don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional. Bueno, muchísimas gracias a la Comisión de Emergencias por la invitación para participar en esta conferencia de prensa. Vamos a dar las perspectivas climáticas para lo que resta del año, es decir, de agosto a diciembre. Y antes vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que ha sido la cantidad de lluvia de enero a julio de este año. Así que podemos pasar a la próxima imagen, en donde en las barras que vamos a ver a continuación, tenemos el recuento de lo que ha llovido de enero a julio de este año. Debemos recordar que el fenómeno del Niño, que estuvo activo el año pasado y que fue el que realmente moduló la estación lluviosa 2023, ya no está presente este año. Estamos en una fase neutral. Eso quiere decir que ya no estamos teniendo los déficits que generalmente están asociados con el fenómeno del Niño, sino que hemos vuelto a condiciones lluviosas, digámoslo así, normales de lo que es Costa Rica. Eso se ve reflejado en esta imagen. Vean cómo la primera barra que tenemos del lado izquierdo, el Pacífico Norte, ha tenido un 80% más de lluvia este año, es decir, ha sido una región del país bastante lluviosa. Y así podemos ir viendo Pacífico Central con un 11%, el Pacífico Sur con un 2%, el Valle Central, que ha estado bastante lluvioso este año, un 25%, y sin embargo el Caribe, a pesar de lo lluvioso que ha sido, sigue registrando valores deficitarios. Como pueden ver en las barras de la derecha, en color café, en la región del país que tiene mayor déficit es el Caribe Sur, con un valor del 34%. Así que tenemos realmente una estación lluviosa bastante más lluviosa de lo normal en el Pacífico, y en el Caribe, si bien es cierto, tenemos déficits menores que el año pasado, todavía seguimos teniendo valores deficitarios. Luego, en la próxima imagen podemos ver lo que ha llovido específicamente en el mes de julio. Prácticamente todas las regiones del país están llegando al 100%, es decir, un julio normal, o han superado con creces el valor de lo que esperamos para un mes de julio desde el punto de vista promedio. Pueden ver, por ejemplo, la zona norte, en donde hemos tenido realmente incidentes muy importantes, y ahora don Alejandro va a explicar eso en detalle. Hemos tenido una cantidad de lluvia de 715 milímetros, cuando el promedio de la zona norte son 433. Luego, Pacífico Norte también ha sido muy lluvioso, y en general todas las regiones del país o se han acercado a los valores promedio de julio o se han sobrepasado con creces. Así que prácticamente el arranque de la estación lluviosa, que comenzó en mayo hasta julio, se ha comportado de una manera bastante normal o inclusive superando los valores promedio. En la próxima imagen, para que tengamos una idea de lo que han sido los últimos 4 años del comportamiento de las lluvias en el país,
podemos ver que el año 2022, que es la gráfica de en medio, el año 2022 fue el año más lluvioso de los últimos 4 años. El 2023, con el fenómeno del Niño, las lluvias bajaron, como pudimos percibir el año pasado, y este año pues hemos vuelto ya a valores más normales de lluvia, acercándonos a los promedios o inclusive sobrepasándolos. De hecho, este año hemos tenido varios récords de lluvia en julio. Tuvimos uno en Cañas con 362 milímetros, que es un valor que nunca habíamos registrado. En Santa Cruz también 393 milímetros. En Acerrí tuvimos 256 y en San Carlos tuvimos 826 milímetros en el mes de julio, para un récord histórico para esa región. Luego, en el próximo mapa, vean que al igual que el año pasado, seguimos mostrando prácticamente toda la vertiente del Caribe en rojo, es decir, con sequía meteorológica. Si bien es cierto, está lloviendo más en el Caribe Norte y en el sur, pero seguimos con el déficit que persiste y por ende el seguimiento del Instituto Meteorológico es de sequía meteorológica en todo lo que es el Caribe. En el resto del país ya abandonamos esa sequía que tuvimos gran parte del año pasado y los primeros meses de este año y hemos vuelto a condiciones normales. En la próxima imagen ya nos vamos con el pronóstico de lo que es el fenómeno de la Niña. Ahorita estamos en etapa neutra, esperamos que en el último trimestre de este año ya tengamos el fenómeno de la Niña y recordemos que cuando hay fenómeno de la Niña la estación lluviosa se refuerza en su actividad. Es decir que es bastante probable que los meses de octubre y noviembre sean meses bastante lluviosos y tengamos temporadas de huracanes muy activas. Entonces, para efectos de pronóstico, actualmente estamos en una fase neutra y se perfila que con alta probabilidad en el mes de octubre ya comencemos a tener el fenómeno de la Niña, que generalmente lo tenemos asociado con una estación lluviosa mucho más fuerte de lo normal. Y eso está relacionado con la siguiente información que tenemos que dar, es que la temporada de huracanes, a pesar de que ha iniciado de una manera normal, esperemos que se refuerce en los próximos meses y se estima, como pueden ver en la última parte de la imagen, de 18 a 21 tormentas tropicales, entre tormentas tropicales y huracanes de 18 a 21, llevamos 3 solamente. Eso quiere decir que prácticamente la temporada de huracanes se va a concentrar en los meses de septiembre, octubre y noviembre, ya cuando tengamos el fenómeno de la Niña. Así que desde el punto de vista de pronóstico, recordemos que una temporada normal de ciclones tropicales son 14 y estamos esperando de 18 a 21, es decir, una temporada de huracanes bastante fuerte. Y en la próxima imagen ya damos lo que es la estimación de lo que es la cantidad de lluvia que se espera para de agosto a diciembre. Como pueden ver, la vertiente del Caribe la estamos previendo con un 40% de déficit, o sea, continuará deficitario el Caribe, al igual que la zona norte, con 20% de déficit en lo que resta del año. Y como pueden observar, ya bajo los efectos del fenómeno de la Niña, la vertiente del Pacífico estaría alcanzando Guanacaste un 20% de superávit, Pacífico Central un 25%, el Valle Central un 15%, el Pacífico Sur un 10%. Es decir, claramente estamos pronosticando una vertiente del Caribe ligeramente deficitaria hasta llegar a un 40% máximo en el Caribe con superávit en todo el Pacífico, incluido el Valle Central, que oscila del 15 al 25%. Seguimos previendo, como dice el mapa inferior, temperaturas más altas de lo normal por el resto del año, rondando en aproximadamente entre medio grado a 1 grado Celsius por encima de lo normal. Es por ese aumento de las temperaturas tan anómalas que hemos tenido este año, aunado a las 21 ondas tropicales que hemos tenido circulando sobre Costa Rica, que hemos tenido esos eventos de lluvia puntuales muy fuertes que se han sucedido en San Carlos, en Turrialba, en otros puntos del Valle Central, así como en Guanacaste y varios puntos inclusive del Pacífico Central, lógicamente, y sur. Tenemos esa combinación de un fenómeno neutro con temperaturas muy altas y con ondas tropicales que están entrando al país regularmente, aunado a una temperatura del Caribe que sigue estando por encima de lo normal.
Así que ese es nuestro reporte de este año por el resto del año y hasta julio. Y solo decir que en conjunto con la Comisión de Emergencias y todas las instituciones de primera respuesta seguimos coordinando y avisando oportunamente con un monitoreo continuo de la situación del tiempo en el país. Gracias. Muchas gracias a don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional. Seguidamente, las palabras de don Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia. Las consultas de los medios de comunicación lo vamos a hacer al final de la conferencia de prensa. Muy buenos días para todos, don Werner. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, más sabiendo lo importante que es que sigamos trabajando de la mano con la información que ustedes día a día nos brindan sobre lo que puede acontecer en nuestro país y que nos permite a nosotros tomar las decisiones oportunas para que todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pueda articularse en el tiempo y también para que la población en general pueda tomar las previsiones respectivas. Yo quisiera mostrarles una diapositiva que hace referencia a los incidentes por inundación que tuvimos este año, en el primer semestre, en relación con el año pasado. Vean ustedes el incremento que tuvimos de un 123% más de incidentes por inundación y que justamente reflejan lo que don Werner nos ha mencionado en relación con este primer semestre. Ahora, imaginemos justamente, de acuerdo al pronóstico que nos dice don Werner, de ciclones tropicales y de lo que podemos tener a partir de octubre en nuestro país y la preparación que de hecho ya y constantemente tenemos, pero que tenemos que reforzar para los próximos meses. Es importante también ver en la siguiente diapositiva cómo los sectores que más se han impactado van relacionados también con la información que el Instituto Meteorológico Nacional nos acaba de brindar. En este año 2024 los cantones más afectados han sido San Carlos, Desamparados, justamente Lepanto, Nicoya y Paquera. Coinciden con el nivel de lluvias que en este primer semestre el Instituto Meteorológico Nacional ha reportado y es donde nosotros hemos tenido que articular los preparativos y respuesta de mayor manera. En el año 2023 y con respecto a este 2024 se duplican o se vuelven a repetir dos cantones, San Carlos y Desamparados. ¿Y esto por qué está sucediendo? En la siguiente diapositiva vamos a ver que hemos identificado tres factores importantes sumados a otros que han ido generando este proceso de incidentes por inundación. Primero que todo, hemos identificado y lo hemos dicho ya en muchos medios, un sistema de alcantarillado que ya cumplió su vida útil, un sistema de alcantarillado insuficiente frente a un crecimiento demográfico que continúa y que justamente no responde el sistema de alcantarillado a ese crecimiento demográfico. Basura en ríos y quebradas, hemos hecho un llamado también a la población y no es solo esa basura que es no tradicional, que estamos acostumbrados a pensar en una lavadora, en una refrigeradora, en un cauce de un río, no, es todo tipo de basura. Ustedes ya han visto reportajes que incluso algunos medios que ustedes representan han hecho, en donde cualquier basura pequeña se convierte luego en un problema dentro del sistema de alcantarillado. Y las lluvias localizadas, que lo conversábamos justamente don Werner y su servidor, que estamos viendo cómo el calentamiento se mantiene y está generando lluvias muy intensas en algunos puntos específicos, condición que se va a mantener en toda la fase neutra, mientras la niña termina de asentarse en el mes de octubre y que por supuesto en octubre no es que va a bajar, sino que se va a incrementar este proceso. Y bueno, acá lo más importante desde el punto de vista del ente rector, que es la Comisión Nacional de Emergencias, es lo que estamos justamente haciendo a nivel de las acciones interinstitucionales de todo el Sistema Nacional de Riesgo y yo quisiera justamente referirme a eso, a ese fortalecimiento de capacidades que tenemos que tener nosotros con los diferentes actores de ese Sistema Nacional del Riesgo. ¿Y quiénes son quienes conforman el Sistema Nacional del Riesgo? Son esas instituciones
que ustedes normalmente ven actuando en primera respuesta, más las otras instituciones también que conforman el sistema. Por ejemplo, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, el IMAS, el ICE, entre muchas instituciones que están representadas en diferentes entidades y estructuras del sistema nacional. Pero quiero también ahondar y aprovechar la oportunidad de esta conferencia de prensa para mencionarles que el sistema no solo lo conforman instituciones, lo conforma también el sector privado, lo conforma también la sociedad civil organizada. Y en esa materia, si me hace el favor, pasamos a la siguiente. Hemos nosotros apuntado desde el año 2022 a fortalecer la capacidad comunitaria, porque es en las comunidades en donde vemos la fortaleza. Una comunidad que está organizada puede identificar los riesgos que están en su entorno, puede mapearlos, puede identificar las personas vulnerables a fin de no dejar a nadie atrás en una situación de emergencia como lo es una inundación. Y es ese llamado que queremos hacer para que las personas se puedan sumar a ese ejercicio comunitario y ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. Es decir, más de 500 comunidades organizadas entre el 2022, 2023 y lo que llevamos del año, capacitadas, más de 250 de ellas también, y están trabajando en el Plan Comunal de Emergencias. Solo en el Cantón de Osa, más de 27 comunidades ya hoy tienen un Plan Comunal de Emergencias. Importante mencionarles también que trabajamos de la mano con estas comunidades para lo que nosotros llamamos sistemas de alerta temprana. Una comunidad forma parte de un sistema de alerta temprana, forma parte de aquello que nosotros conocemos como cámaras de vigilancia, como por ejemplo las sirenas, pero estas comunidades organizadas en chats son parte precisamente de lo que podemos alertar cuando viene una cabeza de agua, cuando hay un deslizamiento, cuando hay un taponamiento y el agua del río dejó de correr, y justamente eso lo tenemos en Aguas Arcas, lo tenemos por ejemplo también en el río Cañas, lo tenemos en el río Reventado en Cartago, entre otras. Yo quisiera de primera persona que ustedes vean un video de la señora Gabriela Moraga en San Ramón de lo que significa esa organización comunitaria. ¿Y por qué lo queremos exponer acá? Porque nosotros consideramos que no hay mejor forma de promover una acción y un ejercicio que si no es por los mismos actores. Entonces, los invito a ver este video de doña Gabriela Moraga de San Ramón de Bagaces. Eso beneficia a las comunidades, pueden estar organizados en tener un comité de emergencias por cualquier eventualidad, ¿verdad? Entonces, saber las pausas a seguir para evitar que la inundación o lo que afecte sea más grande, ¿verdad? Entonces, tener conocimiento de cómo evacuar esa parte, ¿verdad? Y ayudar, lógicamente, que a los vecinos y vecinas. Pues lo primero que se hizo fue crear un chat donde están todos los vecinos, ¿verdad? Cuando se da la emergencia de la primera inundación, creamos un grupo aparte con solo las personas que iban a estar en el albergue, ¿verdad? Además de eso, tenemos localizadas las personas más vulnerables, ¿verdad? Donde es que siempre el río se llena. Las personas también con enfermedades, con discapacidades, todas esas partecitas pues las tenemos. También tenemos un censo, ¿verdad? De todas las personas que habitamos tanto en Playitas como en San Ramón. Que el chat es algo importante, ¿verdad? Porque ahí los primeros que están allá a la orilla del río y ven que el río está creciendo, entonces una vez ponen el mensaje. De ahí nosotros, bueno, el comité tiene un chat aparte, entonces lo que pasa, lo que avisan en el chat general, entonces lo trasladamos a nivel de comité, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos organizando. Cuando ya vemos, ¿verdad?, que el asunto va en serio, entonces de una vez nos comunicamos con los personeros del SINAC, que son los que nos brindan el albergue, ¿verdad? Entonces ahí estamos siempre en contacto. Son tres, el comité de emergencia, la comunidad y los personeros del SINAC. Pero sí, lógicamente, que eso es lo más importante. Aquí, gracias a Dios, solamente en 2 ocasiones nos hemos activado. La primera vez pues fue un poco así como doña Angélica, que es ¿verdad? El comité nos ha ayudado bastante, y nosotros pues ahí más o menos. Ya la segunda vez ya fue un poquito diferente, ya estábamos más preparados. La comunidad sí responde inmediatamente. Si nosotros no nos activamos, ellos se activan y nos llaman. ¿A qué hora nos van a llevar? Vienen carros y no. La primera vez, estas personeros del SINAC, bueno, nos ayudaron bastante a sacar la gente, porque en Playitas sí las inundaciones son más fuertes. Entonces ahí hubo que sacar unas personas que estaban en el techo de la casa, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo, la empresa del Salto, estos que tienen Africamía, creo que es,
nos mandaron un camión de esos que utilizan ellos ahí, y de esa manera pues se sacó a la gente y se trasladó al albergue, ¿verdad? Pero pues esa fue como la partecita más que nosotros asustados y todo, ¿verdad? Porque no teníamos todavía el conocimiento. Ya en la segunda, pues sí, ya se trabajó un poquito mejor, ¿verdad? Y gracias a Dios se pudo realizar todo de la mejor manera. Siempre los vecinos pues sí están anuentes a colaborar y ayudar en todo. Bueno, pero no solo el ejercicio comunitario es nuestro aliado, hay 91 comités municipales de emergencia que están organizados. Vuelvo a repetir, integran las diferentes instituciones, el sector privado, la sociedad civil organizada. Y aquí quiero también anotar que tenemos 67 bodegas que de manera coordinada a nivel nacional con estos comités municipales de emergencia hemos ido abasteciendo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuál es el objetivo? Poder achicar esas distancias y acortar el tiempo que necesitan las personas para recibir esa respuesta. Estas 67 bodegas regionales tienen los insumos necesarios para responder en tiempo y forma de una manera efectiva. Y esto es súper importante y ha sido uno de los trabajos que en los últimos años la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha venido fortaleciendo. ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos incomunicados vía terrestre y no podemos hacerle llegar a las personas los insumos y los suministros? Eso es lo que representan estas bodegas. Y hay un tema importante. Imagínense una familia en una situación de emergencias que deba ser trasladada a un albergue. Bueno, pues hay 209 sitios que se han identificado a nivel nacional por parte de los comités municipales de emergencia en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias como albergues que serían el refugio de estas familias, un lugar seguro, un lugar que ha sido pensado anticipadamente y que cumple con las condiciones para que estas personas que están sufriendo en ese momento puedan estar en ese lugar de manera segura. También tenemos 332 puestos que monitorean a nivel nacional diferentes riesgos a nivel del país. Son puestos de radio que en una situación de emergencia nos avisan al centro de comunicaciones de la CNE, pero también que se comunican entre sí para poder alertar de una situación de emergencias. Hoy justamente estábamos conversando sobre un radio que tenemos en el río Reventado, a 50 metros de donde nace el río, y se comunica con diferentes radios que están en la cuenca media, en la cuenca baja, y que podrían avisar a comunidades sobre evacuación, y significa esto salvarle la vida a otras personas. Todo esto que hemos compartido también se puede reflejar ya en la figura de quienes coordinan los comités municipales de emergencia. Entonces yo los quiero invitar justamente para que veamos un video del señor alcalde de Pérez Celedón, don Emanuel Ceciliano Alfaro, con quien hemos tenido hace poco una reunión con los diferentes alcaldes de la zona sur, de la zona de Heredia, pero que quiero resaltar que ante la rotación de alcaldes, desde que esto se dio, hemos iniciado un proceso con los oficiales de enlace, con el área de investigación, análisis del riesgo, con el área justamente de normalización y asesoría de la CNE, para capacitarlos en todo el tema de emergencias y para que no los tome por sorpresa una situación de emergencias. Los invito a ver el mensaje de don Emanuel Ceciliano Alfaro, alcalde de Pérez Celedón. Pérez Celedón ya tiene toda su estructura debidamente organizada, estamos haciendo reuniones constantes, temas de albergues, temas de qué necesitamos para los procesos de primer impacto. Tenemos incluso una bodega que está habilitada con algunos insumos necesarios para la emergencia, para la presentación inmediata, ¿verdad? Y poder hacer la respuesta que se requiere y que necesitan las personas. Entonces, pues lo tomamos con mucha seriedad. Este proceso. Esperamos que no hayan muchas emergencias, sin embargo, pues en lo que ya la parte meteorológica viene avisando, pues va a ser un tiempo bastante complejo. Entonces, pues asumimos con la responsabilidad que conlleva, y lo más importante es que las personas sepan que hay una muy buena comunicación con la Comisión Nacional de Emergencia y hay una buena organización también para poder hacer efectiva la respuesta que se requiere en el momento que sea necesario.
Bueno, don Emanuel es uno de los alcaldes de nivel nacional. Ellos coordinan los comités municipales de emergencia, son responsables justamente de liderar estos ejercicios de preparativos y respuesta con la asesoría, el acompañamiento y el enlace de la Comisión Nacional de Emergencias. Finalmente quisiera dar un mensaje a la población costarricense y es justamente que estamos nosotros preparados, no descansamos, seguimos preparándonos, seguimos buscando oportunidades de mejora, de cómo hacer justamente mejor las cosas, cómo acercarnos más a los sitios, a las regiones. Seguimos trabajando desde todas las áreas de la comisión y, por supuesto, agradecerle nuevamente al Instituto Meteorológico Nacional que nos ha dado este pronóstico que nos pone, que más que nos preocupa, nos ocupa. Nos ocupa justamente en continuar este proceso de preparativos y respuesta, y hago un llamado a la población para que no bajemos la guardia, sigamos atendiendo el llamado de las autoridades que hacemos a través de las diferentes redes y a través de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a don Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Vamos a iniciar las consultas de los diferentes medios de comunicación que están aquí presentes y también algunas consultas que nos están haciendo a través de los chats, ya que lo están siguiendo, ya que están siguiendo la conferencia de prensa a través del Facebook de la Comisión Nacional de Emergencias. Iniciamos con Alfonso Hernández de Multimedios. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días a don Werner y a don Alejandro. Una pregunta a cada uno en lo particular. Don Werner, me pareció ver hace un tiempo una publicación internacional que decía que la entrada en vigencia del fenómeno de la niña se había atrasado un poco, el establecimiento del fenómeno de la niña se había atrasado un poco. ¿Está en esa misma sintonía, digamos, los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional? Y tal vez me interesaría preguntarle sobre si este pronóstico de un cierre de estación lluviosa particularmente agresivo o con mucha lluvia nos está enfrentando a algún escenario de etapas de lluvia extrema, como han llamado ustedes en algún momento, cuando tenemos circulación de varios fenómenos al mismo tiempo durante periodos cortos y entonces tenemos pues presencia de mucha lluvia en ciertos momentos. Y a don Alejandro tal vez me interesaría preguntarle, si bien es cierto, yo sé que el Fondo Nacional de Emergencias es un presupuesto que está completamente maleable, siempre están entrando recursos y demás y tiene que estar permanentemente fondeado, ¿ya se tiene una previsión de cuánto ha costado la atención de las emergencias, por lo menos generadas por inundaciones a este momento, y con cuántos recursos se dispone para lo que falta de la estación lluviosa? Y usted menciona el tema de aquellas cuencas que están bajo vigilancia, pero por ejemplo, los últimos eventos en San Carlos, que fueron originados por el río San Rafael, era una cuenca que no estaba monitoreada y no estaba eventualmente conocida por la población. Entonces, ¿qué tanto también incide el hecho de que haya espacios de agua que no están siendo controlados o siendo monitoreados por las autoridades y sobrevienen este tipo de eventos que abre nuevos focos de riesgo para las poblaciones en algunos cantones o regiones del país? Esas dos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, sí, efectivamente, el pronóstico del inicio del fenómeno de la niña se ha ido atrasando, digámoslo así, pero sí estamos en sintonía con la previsión internacional. Por eso es que a partir de octubre ya prevemos que este fenómeno va a estar activo y afectando a Centroamérica. Luego, tenemos que recordar que aunque estemos en la etapa neutra, este año hemos tenido realmente fenómenos extremos, eventos extremos muy importantes en Valle Central, en zona norte y en algunos puntos del Pacífico. Entonces, a partir de octubre, o cuando ya está el fenómeno de la niña, es previsible que tengamos efectivamente eventos extremos bastante fuertes y que también la temporada de huracanes aumente en intensidad. Así que efectivamente, en lo que resta del año, aunque sigamos en etapa neutra, vamos a seguir teniendo eventos extremos importantes, porque también hay que recordar que las ondas tropicales este año están ingresando recurrentemente en el país y de hecho son las que han generado los problemas en San Carlos, por ejemplo. Entonces, respondiendo a la segunda parte de su pregunta, sería efectivamente esperamos un cierre de estación lluviosa, digámoslo así, bastante fuerte,
Sin olvidar que a pesar de que estamos en etapa neutra, la época lluviosa se está comportando de una manera extrema en algunos puntos. Muchas gracias por la pregunta. 2.000 millones de colones es lo que hemos gastado hasta ahorita. El Fondo Nacional de Emergencia siempre, digamos que aparta, por decirlo así, 4.000 millones, que es la reserva que tiene para atender emergencias de este tipo. Importante mencionar que se han gastado 2.000, pero se recuperan nuevamente y vuelven a ser 4.000. O sea, siempre tenemos 4.000 millones como previsión para atender las situaciones de emergencia. A la pregunta específica de las cuencas o los ramales de cuencas que no están siendo monitoreados, yo más bien hago el llamado para reforzar eso que acabo de decir, ¿verdad? Que las poblaciones cada vez tenemos, ante lo que nos estamos enfrentando a nivel del cambio climático y las condiciones climáticas que son cada vez más severas, tenemos que estar más vigilantes todos, porque se haría imposible poder monitorear absolutamente todas las cuencas de este nivel nacional y sus ramales. Entonces, situaciones como la que se presentaron, donde un ramal o una cuenca específica se desborda, es importante que las comunidades tomemos justamente conciencia de lo que está pasando en esas situaciones, en esos lugares, para podernos organizar, podernos empezar a conjuntar para monitorear esos ramales también y ver cómo podemos colaborarnos entre nosotros, cómo podemos colaborar a los comités municipales de emergencia y ser parte de la solución. Muchas gracias. Seguidamente, don Cristian Fallas de Stake TV. Buenos días. Gracias, buenos días para todos. Efectivamente, bueno, la pregunta para don Alejandro, tal vez se tienen recuento y creo que no ha fallecido ninguna persona, dichosamente, en este primer semestre por estas emergencias, pese a los datos que ha dado don Werner, que realmente preocupa bastante. Y la pregunta concreta es, en esos sectores donde hay viviendas cerca de lugares vulnerables, ¿qué tanto músculo tiene la Comisión de Emergencias con las otras instituciones que tienen que velar por eso, para prever en este segundo semestre que se puedan hacer desalojos previos y no esperar a que vengan las emergencias o estos 18, 21, serían 15, 17 que faltarían, don Werner? Entonces la preocupación un poco es eso, para que la gente entienda de que no se les está sacando porque sí. No sé si tienen un plan previo para desalojar personas que definitivamente, llueva o no llueva, la niña o el niño neutro, van a tener problemas en ese segundo semestre para evitar precisamente fallecimientos. Gracias. Sí, el tema de desalojos es un tema un poco complejo, es un tema que es competencia, digamos, de un trabajo interinstitucional y que tiene que ver con el gobierno local también. Nosotros lo que hacemos es decirle a estas personas que viven en zonas de riesgo las articulaciones y las cosas que tienen que hacer para poder proteger sus vidas. Por ejemplo, el próximo 14 de agosto en el Simulacro Nacional de Evacuación estamos tomando algunas comunidades en Río Claro, algunas comunidades en el Río Reventado, que están en zonas de alto riesgo y las vamos a capacitar en procesos de evacuación. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque este país es multiamenaza, entonces ya queremos ir generando justamente condiciones de escenarios de emergencia como el tema de Aguasarcas. La gente en Aguasarcas sabe lo que le puede pasar, ya hoy conoce lo que le puede pasar y el 14 de agosto también van a participar a nivel de evacuación por inundación. Entonces, es importante que estas comunidades sepan, identifiquen el riesgo, el entorno y sepan lo que tienen que hacer y salvaguardar sus vidas. Porque ya procesos como el que usted me está mencionando de desalojo son procesos que le competen a otras instituciones. Entonces, nosotros como CNE salvaguardamos la vida de las personas y sí, la coordinación interinstitucional es muy fuerte porque todos estos ejercicios los hacemos en coordinación con el Sistema Nacional que involucra a instituciones del Estado que justamente velan para que estas personas puedan salvaguardarse también. Viviana Víquez del CINAR. Buenos días, Viviana. Buenos días. Para don Alejandro, estaba diciendo acerca de la capacitación que le dieron a los nuevos alcaldes. Quería preguntarle si se enfocaron únicamente en los alcaldes que están en lugares de riesgo, los que han sido afectados durante este primer semestre del año, o si es una atención más global a todos los alcaldes del país. Y para don Werner, no sé si puedo aprovechar para ver si me puede decir un poco el pronóstico de las próximas horas, pensando un poco en los romeros, las condiciones del tiempo. Gracias. Ok, en realidad la capacitación de los alcaldes es para todos por igual.
El ejercicio que estamos haciendo de yo poder acercarme a ellos con algunas jefaturas es un proceso de reforzamiento, pero ya los oficiales de enlace del área de operaciones de la CNE han venido trabajando con ellos justamente en cómo deben articularse, cómo articular los diferentes comités comunales de emergencia, cómo deben articular las instituciones. Y esto es un tema vital, porque imagínense que no hiciéramos este ejercicio, lo que podría pasar con una persona que debe coordinar un ente tan importante en un cantón y que no conozca por dónde debe moverse. Entonces, el proceso empezó desde la misma rotación y cambio, y no ha sido solo para ellos, ha sido para todos. El proceso de reforzamiento que estamos teniendo para darles temas de prevención, de preparativos y respuesta e incluso de reconstrucción es un proceso que viene a complementar el ejercicio que hemos venido realizando. Don Berna. Bueno, aunque emitimos hoy el pronóstico ya oficial, lo que estamos esperando de hoy en adelante son tardes bastante lluviosas con aguaceros fuertes y el periodo de la mañana típico con calor, bastante caluroso, y las madrugadas frescas. Así que básicamente sería una condición típica de estación lluviosa, con lluvias en las tardes. Dagoberto de Canal 7 de Telenoticias, buenos días. Gracias, buen día. Don Berner, rápidamente, explíquenos un poquito más sobre los huracanes. Me quedó ahí como algunas dudas, ¿qué tanto nos van a afectar? Si es directo o indirecto, y otra vez las fechas, por favor. Bueno, hasta el momento hemos tenido 3, o sea que ha sido realmente una temporada que, excepto de Beryl, es una temporada realmente floja desde el punto de vista de actividad. Lo que estamos esperando es que sobrepasemos el promedio, sí, que lleguemos aproximadamente a unos 16, 17 ciclones tropicales, es decir, que si sumamos tormentas tropicales más huracanes estaríamos sobrepasando el promedio. Y lo que es importante decir es que esperamos de 3 a 4 sistemas que pasen sobre el centro norte del Mar Caribe o se formen en el Mar Caribe y de alguna manera puedan afectar a Costa Rica de manera indirecta. Sabemos que el efecto directo es muy poco probable, pero lógicamente el IMN y la Comisión de Emergencia siempre está en una vigilancia constante y permanente. Así que en resumen podríamos decir que se espera todavía una temporada de huracanes, a pesar de que no ha sido así en el inicio, sí esperamos una temporada de huracanes muy activa a partir de septiembre y con efecto indirecto, podríamos tener algún efecto indirecto en ese último trimestre del año. Don José Vargas de Repretel. Ok, gracias. Sobre esta misma pregunta, son 16, 17 tormentas tropicales que faltarían, ¿verdad? Sí, si sumamos, si hacemos la suma de tormentas tropicales más huracanes, estamos esperando entre 18 y 21. Ah, ok, o sea, faltarían. Ambos. Hasta ahorita damos 3, es decir que todavía nos faltan 15. Okay, de 15 a 20 por ahí. Gracias. Y la siguiente pregunta entonces sería para don Alejandro. ¿Qué tipo de protocolo? Bueno, hubo mucha afectación en el pasado fenómeno de la Niña en Costa Rica en el 2022. La mayoría de carreteras nacionales estuvieron cerradas durante varias semanas, entre octubre y noviembre. ¿Qué protocolos van a mantener para cierres de vías en caso de que sea necesario durante la época más fuerte, octubre y noviembre? Bueno, justamente parte de los aprendizajes que se han venido construyendo es el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está en permanente comunicación con nosotros, revisando las alertas que declaramos. Nos preguntan justamente sobre las condiciones que se pueden presentar, hacen cierres preventivos también. Personalmente me comunico con el ministro Batalla constantemente. Y aquí también quiero hacer un llamado a la población a que no todo es lo que las autoridades nos dicen, sino lo que yo a nivel personal puedo decidir. Si yo prefiero que las personas se atrasen un poco y que no se expongan en situaciones de riesgo en vías nacionales que son propensas a deslizamientos, como la Ruta 32, la Ruta 27, la Interamericana, también la Interamericana Sur. Esto es un llamado más bien porque la autoridad no tiene la responsabilidad,
sino más bien que es una responsabilidad compartida con las personas también que son usuarias de las vías nacionales. El protocolo que tenemos es esa coordinación interinstitucional. Don Hugo Solano, del periódico La Nación, de forma virtual le pregunta a don Werner Stolz, ¿a qué se atribuye el aumento anómalo en las temperaturas y también qué efectos se pueden esperar de la sequía meteorológica en el Caribe? Bueno, las temperaturas ambientales en Costa Rica están directamente relacionadas con las temperaturas de los océanos que nos circundan. Y tanto el Océano Pacífico como el Mar Caribe tienen temperaturas por encima de lo normal y por ende la temperatura en el país está por encima de lo normal. Vamos a seguir teniendo un año caluroso y prevemos esa característica por el resto del año, ¿verdad? Mañanas muy calurosas con medio grado, 1 grado por encima de lo normal, eso es lo que estamos previendo para el resto del año. Con respecto a la sequía meteorológica, que ya en el Caribe tiene bastante tiempo, varios años de hecho, vamos a seguir con esa sequía el resto del año, a pesar de que estamos en etapa neutra y que vamos hacia un fenómeno de la niña, todavía el Instituto Meteorológico está previendo una sequía importante, un déficit importante de lluvia en el Caribe. Así que continuaremos con esa sequía meteorológica y como ustedes saben, cada institución le da seguimiento a la sequía, el impacto que tiene, pues cada institución gubernamental la está atendiendo desde su punto de vista y dentro de su competencia. Muchísimas gracias a don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional, y a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Con esto estaríamos dando por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos ustedes, medios de comunicación que nos acompañan, y también a las personas y usuarios de nuestro red social Facebook que nos siguen a través de estas redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir continuando dando la información que sea necesaria durante todo este semestre de lo que nos pueda esperar este periodo lluvioso. Así que, por favor, pedimos a toda la población seguir los canales oficiales del Instituto Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional de Emergencias, así como del resto de instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Tengan todos y todas muy buenos días.